Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que inicié hace un par de semanas sobre el pensamiento de Jesús sobre el dinero. Es un tema que no deja de ser difícil por la situación que prevalece hoy en el cristianismo, de muchos abusos. Sin embargo, la Biblia, Jesucristo en este caso, abundó mucho, puso muchos ejemplos, plasmó su pensamiento respecto del dinero, quedó allí plasmado en los evangelios, y el pensamiento de Jesús al respecto, o sea, sobre el dinero, debe ser nuestro pensamiento. Es decir, como piensa Él, es como nosotros debemos de acomodar y de subir a ese nivel de pensamiento de Jesús. El manejo del dinero que Dios pone en nuestras manos debe ser conforme a la enseñanza de Jesús. No puede ser de otra manera. Jesús tocó mucho el tema del dinero, puso un sinfín de ejemplos en la Biblia, ejemplos cotidianos donde involucraba este tema del dinero, pero siempre el Señor Jesús terminó dándole una aplicación espiritual, es decir, con consecuencias para la eternidad, pero también hizo serias advertencias sobre el dinero. Él enseñó que hay múltiples beneficios en el uso del dinero. Sin embargo, muchos de sus puntos que él tocó, cuando él tocó respecto al dinero, tenían que ver con los peligros que están detrás de lo que nosotros como humanos llegamos a pensar sobre el dinero. Es una actitud o actitudes que podemos tener por ahí que no son de su agrado. Hay cosas que son del agrado del Señor cuando nosotros usamos bien, en este caso, el dinero. Por ejemplo, en Proverbios 19:17, fíjese este texto, lo que dice: a Jehová presta el que le da al pobre. O sea, es como cuando tú haces un acto de benevolencia, de generosidad a un necesitado, es como si le estuvieras prestando dinero a Dios, y como Dios no le debe nada a nadie, dice la segunda parte del texto, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Dios te lo va a devolver. Esa es una promesa que habla la Biblia, pero aquí menciona del dar con la correcta actitud, que es un dar que le agrada a Dios. Tanto le agrada cuando lo hacemos bien, conforme al pensamiento de Jesús, que luego Él te bendice, ¿sí? Para dar, pues detrás del dar puede haber un sinfín de actitudes positivas, pero también negativas, porque dar, escuche bien esto, dar para aparentar piedad, para aparentar que somos buenas personas, o para ganar un prestigio o una buena reputación, detrás de ese dar hay un sentido o una actitud de soberbia y de orgullo, de ostentación, lo cual es totalmente reprobado por Jesús. Es de manera rotunda rechazado por Jesús esta manera de dar. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús da uno de sus pensamientos respecto al dinero y enseña de esta manera: guardaos de hacer vuestra justicia. El verbo guardar aquí tiene la idea de cuidarse, o sea, cuiden mucho su corazón, de hacer vuestra justicia. Esta frase significa hacer acciones buenas, ayudar a los necesitados. La Biblia dice que fuimos creados por Dios para hacer buenas obras. Entonces, a lo que está diciendo aquí es: cuiden bien su intención cuando hacen buenas obras, cuando hacen acciones buenas, ayudan, apoyan, son generosos. Tengan mucho cuidado de hacerlo, fíjense lo que dice, delante de los hombres, para ser vistos
de ellos. Esta actitud el Señor la rechaza. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay quienes hacen las cosas generosas para ser vistos por otros, que les aplaudan, que digan, ay, mira qué buena persona es esta. No, pues se va a ir al cielo, cosas de esas. Hay gente que le gusta hacerlo de esta manera, pero delante de Jesús, ese pensamiento y manera de obrar es rechazada. El pensamiento de Jesús no es ese. El pensamiento de Jesús está en el versículo 2. Fíjense lo que dice: cuando pues des limosna. Déjeme decirle lo que significa esta palabra limosna. Es importante porque, por lo siguiente, hay una idea muy equivocada, no sé cómo se fue acuñando, no me tomé el tiempo de investigarlo, pero se fue acuñando una idea equivocada de lo que significa dar limosna. Pero estoy convencido que la mayoría de ustedes piensa que dar limosna es dar como una monedita, así, algo así como que te ándale. Es un rotundo error. La palabra limosna en el griego es una palabra que significa hacer obras de compasión, hacer acciones y obras de beneficencia, obras de benevolencia que ejerces sobre aquel que está en alguna necesidad o para apoyar una noble causa, como en este caso la obra de Dios. Ese es el significado de limosna, no el de dar así lo que te sobra, unas moneditas. No, quítense entonces de la cabeza y tomen el pensamiento de Jesús y el significado que es, repito, hacer obras de benevolencia, obras de compasión, de beneficencia, para ayudar a otros en todos los sentidos. Ahora, Jesús está asegurando que sus discípulos dan limosnas, porque dice, cuando des limosnas. Luego habla de la actitud que no debemos de tener, actitud que es rechazada por él mismo. Dice, cuando tú des limosna, hagas todo esto, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esta frase es metafórica, porque la trompeta, en este caso la trompeta aquí era un cuerno de animal, pero el sonido es muy fuerte, llama la atención de todos. En otras palabras, esta frase significa, no hagas mucho alaraca, no hagas mucho ruido, como para llamar la atención, para que la gente vea que tú eres muy bueno y eres generoso y le ayudas a los pobres y apoyas la obra y todo el mundo se da cuenta de lo que haces. ¿Han visto en los pueblos aquí en Jalisco que llegas y te sientes en una banca y dice, donado por la familia fulano de tal? Una vez entré a una iglesia cristiana en los Estados Unidos y me sorprendió, era un monstruo de edificio, impresionante, muy bonito, un edificio como para unas 5,000 personas, súper lujoso. Y cuando voy entrando, había en la pared, en cuanto tú entrabas ahí, decían un montón de nombres, decía fulano de tal, sultán, o sea, una lista enorme con letras doradas. Entonces yo le pregunté al pastor, tenía confianza con él, le dije, oye, ¿y esos nombres de quién son? Oh, son los generosos, los que dieron para la construcción, y los que no dieron, esos dieron cantidades fuertísimas, dice. Le digo, ¿y los que dieron poco? Y se quedó así como, no, vete, mejor vamos a entrar. Los que dieron poco no estaban ahí. A eso precisamente se refiere Jesús. El problema es cuando nosotros a veces, como en este caso, tocaron trompetas sobre los que dieron mucho. Y eso, mis queridos hermanos, es reprobado por el Señor. Y luego Él los compara, los que hacen esto, dice, no hagas tocar trompeta de ti como hacen los hipócritas. En las sinagogas era donde se reunían los judíos a orar, a adorar y a escuchar la Torá, la ley de Dios. Pero ellos tomaban estas actitudes.
Hacían mucha laraca. Oh, daré unos 50 denarios de oro. Y hacían mucha bulla. Pero no solo en la sinagoga, dice, y en las calles. Hacían toda esta propaganda, tipo Televisa. Y luego fíjate lo que dice: para ser alabados por los hombres, reconocidos, y poner tu nombre ahí en esa pared. No, dice el Señor, yo no quiero que usen el dinero de esa manera. Quiero que lo hagan de esta manera. Fíjate en el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, o sea, es un hecho que Jesús da por sentado que los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Dan limosna, o sea, hacen obras de generosidad, obras de benevolencia, obras de ayuda, de apoyo, generosos. Lo da por sentado. Entonces, este es el pensamiento de Jesús. Cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo con esta frase es: no hagas bulla, no lo publiques, manténlo en secreto, porque eso va a demostrar que tu corazón es sincero, genuino y que no pretende ningún aplauso de los hombres. Y luego dice en el versículo 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve el corazón, lo secreto del corazón, ve en lo secreto, te recompensará. O sea, hay una recompensa que el Señor está diciendo que reciben aquellos que dan, que usan su dinero, pero bien. ¿Me expliqué? Que no hay una actitud de ganar reconocimiento, aplausos o fama, etcétera, etcétera. Bueno, este pasaje echa por tierra una práctica que se ha infiltrado en las iglesias cristianas o en el cristianismo alrededor del mundo, que consiste más o menos así. Llega un domingo, el pastor empieza a decirle a la gente: necesitamos recoger una ofrenda porque necesitamos construir, qué sé yo, hacer algo. Entonces el pastor dice: miren, lo voy a hacer de la manera en que Dios me habló. Generalmente así dicen. Y Dios me habló y me dijo que hoy domingo iban a venir 50 personas que van a dar 50,000 pesos cada una. Eso me dijo el Señor. Así es que yo quiero ver las manos de aquellos 50 que van a dar 50,000 pesos. Y levante su mano, y empiezan a levantarse las manos. Como es una cantidad significativa, pues no todos pueden dar 50,000, pero algunos sí pudieran darlo. Y empiezan a levantar las manos. Oh, gloria a Dios, dice el pastor. Gloria a Dios. Y ahí están, faltan 20. ¿Dónde están esos 20? No te escondas, levanta la mano. Y empiezan a levantarse más manos. Y luego después dice: son 50 por 50,000. Es una buena cantidad. Gloria, pónganse de pie, hermanos. Vamos a darles un aplauso. Por favor, hermanos. Dijo el pastor: el Señor me dijo que lo hiciera así. Pero resulta que el pensamiento de Jesús no es ese. El pensamiento de Jesús dice: cuando tú des, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, manténlo ¿cómo? En secreto. Ese es el pensamiento de Jesús en el manejo del dinero que pone en nuestras manos cuando ayudamos. En total secreto, sin bulla, sin alaraca. Ese es el pensamiento de Jesús. Y es la actitud que Él recibe y le agrada cuando damos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, respecto a la limosna, hay algo que quiero mencionar muy interesante. Acuérdense que limosna no es dar moneditas, no, ya lo comenté. Pero vamos a Hechos capítulo 10, versículo 1. Este es un pasaje muy interesante. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí tenemos a un soldado romano, un centurión, un hombre que para haber llegado a ser centurión, tenía que haber sido, según las crónicas de ese tiempo,
tenía que haber sido un hombre de mucho aplomo, porque en la batalla tienes que tener mucho aplomo, de mucho control, dominio, fuerza, pero sobre todo inteligencia, entendimiento para dirigir en medio de la batalla. Bueno, este centurión no era un gentil, es decir, un pagano. Pero algo estaba sucediendo en el corazón de este soldado pagano. Él vivía en Cesarea, ahí estaba encomendado, y Cesarea era una parte de la región donde, habitada por judíos. En el versículo 2 nos dice algo muy interesante de este hombre que no conocía a Dios. Sin embargo, miren lo que dice la Biblia acerca de él. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso significa que tenía devoción por el Dios de Israel, por el Dios vivo, que aunque no lo conocía, lo intuía, como queriéndolo palpar con sus manos, y tenía temor de Dios, es decir, tenía un respeto hacia Dios, aunque no lo conocía, algo extraño en los paganos. Ahora, dice que este hombre piadoso y temeroso de Dios hacía, ¿qué? Muchas, ¿qué? Díganlo. Oh, qué interesante. Un hombre pagano haciendo muchas limosnas al pueblo. Aquí el pueblo se refiere al pueblo de Israel. O sea, un centurión tenía muy buen salario. A pesar de que no conocía al Dios de los judíos, él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y además era generoso. Pues algo extraño en un no pagano, y para vergüenza de algunos que dicen ser cristianos, que son tacaños y mezquinos, este hombre daba muchas limosnas a los judíos, ayudaba mucho, era un hombre muy generoso, y además dice, oraba a Dios sin conocerlo. Lo vamos a ver por qué. Siempre oraba a Dios. Ahora, de pronto en el versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como si se le prendiera un proyector ahí enfrente de él, como a la hora 9 del día, vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Otra versión dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, estaba atemorizado. Y le dijo el ángel, vean lo que le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En la versión en lenguaje actual, la última frase dice, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres de Israel, dice otra versión. Bueno, esto es muy interesante porque este hombre no conocía a Dios. La historia, no podemos leerla toda, es un poco larga, se les voy a resumirla, hacerla breve. El ángel le dice, mira, tus donativos, tu generosidad ha subido junto con tus oraciones delante de Dios. Manda a buscar a un hombre llamado Pedro, hazlo venir, porque él te va a dar palabras de vida. Entonces Cornelio envía a unos soldados a buscar a Pedro, que estaba orando en la azotea, y dice que Dios le dio una visión y que animales que no comían los judíos los miraba, y Dios le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no, yo nunca he comido animales inmundos. Y Dios le responde, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. O sea, se estaba refiriendo netamente, en sentido estricto, a que vendrían estos buscando a Pedro para que él fuera a predicarle el evangelio a los gentiles, a quienes consideraban inmundos. Entonces, cuando llegan, tocan, dicen, buscamos a un tal Pedro. Pues sí, aquí vive. ¿Dónde está Pedro? Y estaba en la azotea. Entonces le llaman, Pedro, te buscan. Y Pedro baja, y mientras él va hacia la puerta, Dios le habla y le dice, ve con ellos.
Entonces él con seguridad dice: ¿qué buscáis? ¿Por qué me buscáis? Cornelio, y le explican y se lo llevan a la casa de Cornelio. Y dice que cuando entran a la casa de Cornelio, al verlo Cornelio se postró delante de Pedro y empezó a adorarlo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Pedro dice: no, levántate, yo mismo soy hombre, adora a Dios. Eso de adorar a Pedro demuestra que él era un pagano y no conocía a Dios. Pero lo que me llama la atención es que sus oraciones y sus limosnas habían subido a la presencia de Dios. ¿Qué acaso será? No que se gane la salvación por hacer buenas obras. No, sabemos que no es eso. Pero Dios mira el corazón. Él, como tentándole, buscando a Dios, pero hacía cosas que es propio de un cristiano. Fíjense, déjenme contarle una historia que sucedió hace ya algunos años, entre 20 a 25 años. Ya habíamos entrado a este edificio, yo estaba en una oficina y llegó una señora buscándome, me dijo: hola pastor, fíjese que yo tengo una vecina al lado derecho de donde vivo y yo le he compartido la palabra de Dios y ella escucha, ella es muy católica, dice, pero ¿qué cree? Y mete su mano en su bolsa y dice, y saca un sobre y me dice: ¿qué cree? Que me dio esto, es dinero, me dice. Y me dijo: mira, quiero que este dinero lo lleves a tu iglesia para que lo usen para ayudar a los pobres, para los gastos que tengan que hacer, para el funcionamiento de tu iglesia. Y la hermanita le contestó, un poco así como no entendiendo, le dijo: no, espérame, no, pero ¿por qué haces esto? Tú deberías de llevar este dinero a tu iglesia y allí donarlo. Dijo: no, yo quiero darlo allí donde tú vas. ¿Y por qué haces esto? Dice: pues porque yo quiero hacerlo así. Bueno, dice, mira, lo que pasa es que leyendo la Biblia, leí que el pueblo de Dios diezmaba y ofrendaba, y yo lo quiero hacer, pero ahí en tu iglesia. Y yo pues este es un caso, no he vuelto a tener otro caso igual. Entonces yo le dije: ¿estás seguro? Me dice: sí, pastor, aquí está el sobre. Y dice: y ella quiere seguir haciéndolo cada mes. Le dije: bueno, cada vez que te entregue el sobre, tú deposítalo en los canastos. Y así quedó. Ella estuvo haciéndolo por un par de años, 2, 3 años. Después la hermanita esta murió, ya era grande. Yo no sé lo que sucedió con esa mujer, pero yo estoy convencido que sus oraciones y sus limosnas subieron delante de Dios y que Dios envió a alguien, no lo sé, porque esto es algo que aparece aquí. Es muy interesante que porque a Dios le interesa cómo oramos de la manera correcta, pero también le interesa cómo damos, tanto que sube delante de su presencia. Ahora, este es un bonito ejemplo en la Biblia de algo bueno, con la correcta y debida actitud que Dios le agrada. Pero, sígame con atención, el dar con motivos egoístas te desvían del propósito de Dios. Vamos a ver una historia en Lucas capítulo 18, muy interesante. Es una historia, una parábola que Jesús usó, involucró entre su diálogo el dinero. Pero vamos a ver, porque aquí hay muchas lecciones. Dice Lucas 18:9: a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, que tenían una opinión de ellos mismos como: no, yo soy el mejor de todos. Pero se está hablando de un creyente que va al templo a orar, vamos a verlo ahorita. Yo soy el mejor de todos, soy un hombre bueno, hago cosas buenas. Y Jesús dice que esos que se alaban a sí mismos por lo bueno que hacen,
es gente que confía en sí mismos como justos. O sea, ellos son los que se califican a ellos mismos, no Dios, lo cual es equivocado. Bueno, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, aquí está la actitud de soberbia, ¿sí? De menospreciar a otros. Esto es algo bien interesante, porque escúcheme bien, resulta, como en este caso, una como paradoja. ¿Por qué? Porque hacer cosas buenas con una actitud incorrecta provoca en tu corazón orgullo y soberbia. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo que haciendo buenas cosas puede llegar a producir cosas malas dentro del corazón? Eso es exactamente lo que dije. Y vamos a verlo. Les dice esta parábola, versículo 10. 2 hombres, empieza a enseñar Jesús. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Ahí se ve, los 2 eran creyentes. El que menospreciaba, sí. Vamos a leerlo. Ahora, cuando la gente iba a un templo, iba a orar. ¿Qué es orar? Una definición muy sencilla. Orar es un diálogo, no es un monólogo. O sea, tú le pides al Señor, le suplicas y luego haces una pausa y dejas que Él te hable a través de la palabra, un sentir. O sea, eso es orar. Es un diálogo. Y los 2 fueron al templo a orar. Pero luego Jesús dice, uno era fariseo. Los fariseos eran un grupo dentro del judaísmo que eran muy estrictos en cuanto a la observación de la ley de Moisés. Tan estrictos eran que hasta inventaron decenas de mandamientos que nacieron en sus propias mentes, que Dios nunca dijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, vuestras tradiciones las rechazo? Ustedes siguen mandamientos de hombres y sus tradiciones. Esas las habían inventado los fariseos estrictos. Entonces dice que uno de ellos era fariseo, con ese espíritu de soberbia, que tocaba trompeta para que los demás vieran qué buenos eran, etcétera. Y el otro era publicano, era un cobrador de impuestos. Dice en el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, miren lo que viene a continuación, subráyenlo, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, orar es un diálogo, pero él hace un monólogo con él mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Yo no sé cómo se pueda orar con uno mismo, pero Jesús dice, oraba, pensaba, hablaba con él mismo. Nunca habló con Dios, aunque nombró a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dentro de sí mismo, hablándose a sí mismo, dijo, Dios, miren la arrogancia, te doy gracias. Bueno, es bueno dar gracias. ¿Están de acuerdo conmigo? Es bueno dar gracias en todo. Estaba haciendo una cosa buena. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Y empieza a nombrar, no soy ladrón. Bueno, entendemos que ser un hombre honesto y no ladrón es algo bueno. ¿Están de acuerdo? El mandamiento decía, no robarás. Bueno, estaba haciendo cosas buenas, subrayo, estaba haciendo cosas buenas. Después dijo, no soy injusto, o sea, soy un hombre justo. Bueno, lo que Dios busca son hombres justos, rectos. Y luego dice, tampoco soy un adúltero. No hay nada como un esposo fiel. ¿Sí o no, varones? Y delante de Dios, un hombre fiel, una mujer fiel, son de mucha estima. El mandamiento decía, no adulterarás. Entonces este hombre estaba haciendo cosas buenas, subrayo. Pero luego miren su actitud. Dice, yo no te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, y lo mira así de reojo. Ni aún soy como este, dice. Y en el versículo 12 miren lo que dice el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! Ayuno 2 veces a la semana.
Bueno, ayunar es bueno, porque el ayuno nos ayuda a afligirle un poco la carne para buscar a Dios. Pero en Isaías, el profeta Isaías, una vez les dijo a los judíos: ustedes dicen, ayunamos y no te diste por entendido. Y Dios les respondió: para vuestro agrado ayunáis. Pero ¿cuál es el ayuno que yo pido? No es que el hombre deje de comer y se incline como junco. No, el ayuno que yo pido es que dejes de hacer la maldad. Es como cuando dicen, no, pues ahora es tiempo de ayuno, durante 40 días, no vamos a comer ni carne ni nada. El verdadero ayuno es que dejes de maldecir, no que comas hamburguesas. ¿Entienden? Es lo mismo. Y Dios le dijo ahí por medio del profeta, no, el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento y no seas avaro, es que seas generoso, es que albergues en casa, ayudes al necesitado, al huérfano, a la viuda. Ese es el ayuno que yo les pido, no tanto que dejen de comer hamburguesas. Bueno, eso dice mi versión, hamburguesa. Entonces él, fíjense, hacía cosas buenas, pero luego el Señor involucra el dinero. Y para vergüenza de algunos, porque este fariseo, que tenía una muy mala actitud, sin embargo, daba. Porque dice, te doy gracias porque no soy como este, ni como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Órale. Es de ese tipo de personas que algunos pastores quisieran que así fueran sus miembros. Que fueran lo que fueran soberbios, que fueran lo que sea, pero que den. No, en este lugar no es así. Al menos en este no. Aquí queremos mejor que tengan un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Y que den, pero con correcta actitud. Este hombre daba diezmos de todo lo que ganaba. Y si se acumulaban los diezmos que los judíos daban, llegaba a más del 30% en ocasiones. Ahora, Jesús no está reprobando ni dar, ni ayunar, ni no ser ladrón, ni no ser... No, Él no está reprochando eso. Todo eso Él lo acepta. Lo que Él está reprobando es la actitud con la que se da, la actitud con la que se acciona. En este caso era de soberbia. Porque miren el contraste en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba así, miren, así. Sino que golpeaba el pecho, que era una costumbre de ellos. Se golpeaban el pecho en señal de arrepentimiento, diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. O sea, yo vengo a reconocer que no soy nada, que necesito a Dios. Te necesito, Señor, me siento mal, vacío, he hecho maldades. Qué distinta oración al Señor. Soy un pecador. Y Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces lo que el Señor está aquí aprobando en ser fiel a tu esposa, en ser un hombre justo, en dar tus diezmos, tus ofrendas, tu generosidad, es hacerlo con humildad, ¿entienden? Con corazón recto. Y ahí lo incluye. ¿Por qué el Señor tocaba mucho el tema del dinero? Hay mucho por decir, pero pues vamos a ir por partes, obviamente. Miren, el amor al dinero es el problema. La actitud que la persona tiene hacia el dinero. Porque el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, el dinero es neutro, ¿sí? El problema está en el corazón del que tiene el dinero. Ese es el problema. Y el Señor enseñó mucho al respecto. El amor al dinero ha provocado, hermanos, infinidad de pleitos. ¿Conoce a gente que se ha peleado por dinero? A ver, ¿conocen, sí o no? Sí. El amor al dinero ha provocado que familias enteras se dividan, se peleen entre sí, se odien, se disuelvan, se separen y hasta lleguen al homicidio.
por causa de dinero. Le voy a hacer una pregunta. Usted dice si sí o no simplemente. ¿Conoce usted algún caso o de alguna historia donde una familia se haya dividido y peleado por dinero? Levante su mano. Miren, observen alrededor, son un montón, oigan, hasta parece que es lo común, hasta parece que es lo cotidiano, que aún entre mismos familiares lleguen a perder la comunión, la armonía, todo por dinero. Vamos a ver un pasaje memorable donde Jesús explaya su pensamiento acerca del dinero. Y todo inicia en el versículo 13 de Lucas capítulo 12. Vamos ahí. Interesantísimo, pongan mucha atención, vamos a aprender muchas cosas. Lucas 12:13. Jesús iba caminando, la multitud lo rodeaba. De pronto le dijo uno de entre la multitud: maestro, maestro. Levantó la voz y gritó fuerte: maestro, maestro. Le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero le dijo maestro. En otras palabras, estaba diciendo, como diciéndole: yo te he escuchado muchas enseñanzas y me gustan, y yo quisiera que tú me ayudaras diciéndole a mi hermano, con esa sabiduría que tienes, que parta la herencia conmigo. Aquí se nota que había un pleito entre dos hermanos por causa de una herencia, dinero. Ok, la ley de Moisés decía, no lo vamos a leer, Deuteronomio 21:17, decía que el primogénito en una familia debía de heredar el doble que los demás. Es decir, si usted era el primogénito, a usted, según la ley de Moisés, le tocaba el doble que a los demás, así decía la ley. No tengo tiempo para explicar el por qué, pero así decía. Ok, ahí nos vamos a quedar, quizá en otro tiempo. Muy bien, entonces, este hombre tenía un pleito con su hermano. Probablemente este hombre era primogénito, porque no dice la Biblia. Yo estoy pensando, tratando de meterme un poquito ahí. Quizás él estaba sufriendo un despojo, quizás era el primogénito y el otro hermano no le estaba dando su doble parte. O quizás estaba codiciando más de lo que el padre había dejado. No lo sabemos. Lo cierto es que este hombre estaba muy preocupado, o estaba más preocupado por el dinero, por las cosas terrenales, que por el mensaje de palabras de vida eterna que Jesús tenía en su boca. Entonces, cuando llega delante de Jesús, le dice: hey, hey, en lugar de decirle: Señor, soy un maldiciente, cambia mi corazón. No, hombre, ¿cuál? Señor, yo no he sido fiel a mi esposa, ayúdame, cámbiame. ¿Cuál? No, dile a mi hermano que se caiga con el dinero que me corresponde. Dinero. Pelea con el hermano. Mirán, para el discípulo de Jesús, por cierto, ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Seguros? Ok. Para nosotros debe ser más importante lo espiritual que lo material. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo espiritual es eterno y lo material es pasajero. Ok. Déjeme contarle una historia verídica. Hay varias, pero tengo en mi mente una que sucedió aquí en Casa de Oración hace también ya un buen cantidad de años. Una familia numerosa, entre 7 u 8 hermanos, entre hombres y mujeres. Bien. El padre muere, deja una herencia, fue un hombre trabajador, profesionista, hizo bienes de esta tierra, propiedades. Dejó un testamento, esa era su voluntad, partes iguales. Pero no faltó que en medio de esos hermanos, de los cuales de 7, por decirlo un número, no recuerdo cuántos son o cuántos eran, 5 eran cristianos.
que asistían aquí y todavía siguen asistiendo. Y de esto hace más de casi 20 años, no sé. Y resulta que entre esos 7, un no cristiano le sale la avaricia y se agandalla. ¿Entiende esa palabra coloquial? O se la explico en el griego. Se agandalló de lo que el papá dejó y empezaron las discusiones y el pleito. ¡Y qué mala onda un varón! Entonces, un día, 2 de estas miembros de esta familia vinieron conmigo, allí justo en ese pasillo, allí abajito. Me abordaron: pastor, fíjate que pasó esto, así, así, así. Yo las escuché. Y no, y pues lo está quitando lo que nos corresponde. Mi papá dejó dicho ahí, etcétera, etcétera. Pero de una manera así, muy, a lo mejor muy precipitada, no lo sé, pero yo les dije: ustedes estarían dispuestos y dispuestas, los cristianos, ustedes, pero eran 2 ahí hablando conmigo, ¿estarían dispuestos a renunciar a su parte con tal de preservar la armonía en la familia? Bueno, una de ellas casi ni lo pensó, dijo: yo sí. Y luego la otra la miró y dice: yo también. Y la verdad, yo me desconcerté. Ay, me saqué de onda porque yo esperaba algo de resistencia natural, que me dijeran: no, bueno, pastor, es que con eso yo podría comprarme. Ay, no, cero resistencia. Y fue tan inesperado que me dejó así, ¿no? Así como: ah, caray, no, pues qué buena onda. Le digo: no, pues qué buena actitud tienen ustedes. Ahora hablen con los demás hermanos que son cristianos y hablen con ellos. Y a ver qué. ¿Saben cómo terminó la historia? Todos renunciaron a la herencia y fueron con el gandaya y le dijeron: ¿sabes qué? Renunciamos, te doy mi parte, yo también te doy, con tal de guardar la unidad, que después de no sé, casi 20 años siguen unidos. Ahora yo les hago una pregunta, porque no tengo la menor duda que más de alguno aquí se puede estar peleando por dinero. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a renunciar a la herencia para que la partan conmigo, como dijo este hombre, con tal de guardar la unidad familiar? Bueno, algunos están levantando la mano, gloria a Dios, pero algunos se la pensaron. Sí, algunas le hicieron así como esta pose, pues es de estoy pensando, ¿no? Sí. Híjole, eso sí está un poco como que ahí ya el mensaje de Jesús ya no me agrada. Ah, no me digas, pero bueno. Ahora, ¿qué le respondió Jesús? Versículo 14. Dile que parte la herencia conmigo. Mas él, Jesús le dijo, el tono es este, hombre, ese es el tono. Hombre, no es hombre, no es hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de herencias? Maestro, ordénale a mi hermano, tú tienes sabiduría, y dile que me dé la parte de la herencia que nos dejó nuestro padre. Pero Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto a mí? Yo no vine a ser repartidor de herencias, por favor. Yo he venido a tratar asuntos más importantes que asuntos de dinero. Pero, como diciendo Jesús, pero veo que el dinero, que está arraigado en el corazón, lo que piensa sobre el dinero, tiene a la gente en muchísimos problemas. Yo vine a salvar a las personas de la condenación del infierno. Y Jesús nunca permitió que lo desviaran de su visión y de su misión de venir a salvar a la gente, para ocuparse en cosas tan triviales, tan pasajeras, porque sin duda nada trajimos y nada nos llevamos. Yo no vine, dice el Señor, a tratar asuntos tan triviales de repartir herencias.
Pero a lo que sí vino fue a transformar corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde el Señor pone el dedo en la llaga. Pero déjenme contarles una experiencia que yo pasé, una experiencia agradable. Cuando murió mi papá, o días antes de morir, él me dijo, dice, ¿sabes qué, hijo? Él tenía un par de propiedades. Y me dijo, mira, yo he orado y ¿sabes qué, hijo? A ti te voy a dar todo lo que tengo. Yo le dije, no, papá, mejor distribúyalo. Tenía un terreno como de 3 hectáreas y una casa. Yo le dije, no, mejor distribúyalo, somos 4 hermanos. Y él me dice, no, así me dijo, no, yo oré y Dios me dijo que te lo diera todo a ti. Y a mí de inicio me preocupó un poquito, precisamente por eso. Y yo insistí con mi papá y le dije, papá, mire, yo tengo casa, Dios me regaló una casa. Yo no necesito una casa. A mí Dios me dijo, y ya no discutas conmigo. Bueno, muere mi padre y así se llevó a cabo. ¿Sabe por qué lo cuento? Porque sucedió algo que a mí me bendijo mucho. Ninguno de mis 3 hermanos, ni mi hermano Carlos, ni mi hermana Georgina, ni mi hermana Rosa, ninguno de ellos dijo absolutamente nada negativo, ni una actitud mala por lo que mi papá había hecho. Yo estaba un poco preocupado porque no sabía uno cómo va a reaccionar la gente a la hora de la hora. ¿Por qué Dios lo quiso hacer así? Todavía estoy tratando de entenderlo. Lo único que les puedo decir de cómo termina la historia, porque yo les acabo de mencionar el pensamiento de Jesús acerca del dar, que tiene que ser en secreto, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿cómo digo esto? ¿Cómo lo planteo esto? Pero lo voy a sintetizar, porque si yo digo lo que hice y cómo lo hice, pues es como estar tocando trompeta, ¿no? Entonces así como que digo, ay, ¿cómo le hago? Pero quiero contar este testimonio porque yo lo viví. No hubo pelea, no hubo nada, y ni siquiera de la que menos tenía, absolutamente ningún comentario. Y seguimos después de casi 10 años de la muerte de mi papá o más, ya ni me acuerdo. Seguimos tan hermanables y tan cuidadosos y nos frecuentamos y nos vemos bien. Lo único que le puedo decir es que esas propiedades yo ya no las tengo. Eso es todo. No le voy a decir los detalles porque entonces ya sería como... Lo que subrayo de esta historia, experiencia mía, es que no hubo pleito. Le puedo contar otras historias que terminaron bien, pero también hay otras que no han terminado bien. Todo por dinero. Quienes reaccionaron bien es porque tienen bien claro el sentido de los valores. Hermanos, no pierdan la comunión con su papá, con su mamá, con sus hermanos, por cosas de dinero. Pero para lograrlo muchas veces hay que renunciar. Hay que renunciar. Entonces Jesús, de una manera sabia, no desperdicia la oportunidad para advertir de los peligros que hay al tener mala actitud hacia el dinero. ¿Quién me ha puesto por juez o partidor? Versículo 15, y les dijo, mirad, que significa cuídense, cuiden su corazón, protege tu corazón, no dejes que te arrastre, guardaos de toda avaricia. Cuídate de la avaricia. Ahora, la definición de avaricia es un deseo desmedido de tener más. En sí mismo no es malo desear una casa, no, pero si dices, pero quiero una en la colonia aquí, y en otra acá, y otra acá, y así como políticos y gente muy rica, tiene hasta 50 casas. Miles de millones de pesos que muchas veces son robados, que no se los acaban ni gastando un par de millones al día en lo que les resta de vida. Esa es la codicia, hasta dónde... Eso ya es el desenfreno total de la codicia, que es un deseo de tener más.
La avaricia, hermanos, es como un cáncer. Destruye el corazón de millones de personas. Por avaricia se cometen todo tipo de delitos y de acciones dolosas, como traición. Por 30 monedas Judas traicionó a Jesús, por dinero, 30. Fraude, mentiras, hasta homicidios, por mencionar unas cuantas cosas que este cáncer de la avaricia puede producir en los seres humanos. Y Jesús le está hablando a sus discípulos: cuiden su corazón, los puede destruir la avaricia. Pablo dijo al respecto en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo quiero que noten que no dice la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. El dinero es neutral, pero es la actitud o lo que hay en el corazón respecto a lo que tú piensas sobre el dinero, lo que te daña o hace que agrades a Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual, codiciando algunos, refiriéndose a los cristianos de la comunidad cristiana de ese entonces, el cual, dinero codiciando algunos, se extraviaron de la fe, se olvidaron de Dios y fueron traspasados de muchos dolores. En la versión, ese mismo texto en el lenguaje sencillo dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero. Por codiciarlo, algunos se han extraviado de la fe. ¿Tú crees que sería sabio perder aún la fe por dinero? Escúchame bien, aunque fueran millones de pesos, hermano, ubícate. Pero el pensamiento de Jesús al final de la enseñanza nos va a ubicar más. Volviendo a 12:15, mirad, guardaos de toda avaricia. Y miren lo que dice la segunda parte del texto: porque la vida del hombre, tu vida, mi vida, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, aquí nombra bienes materiales, los cuales se compran con dinero. Pero Jesús dice, su pensamiento respecto al dinero es tan objetivo y verdadero y certero. Dice, es que, escúchenme bien, la vida del hombre, la felicidad, la paz interior, el verdadero disfrute de una vida abundante que Jesús vino a dar, no consiste en la abundancia de casas, carros o de dinero, en la abundancia de bienes que posee. Porque si así fuera, ¿cómo explicar entonces que gente que tiene todo, porque esa es una frase que se ha acuñado, que aseguramos que el que tiene mucho dinero, decimos, lo tiene todo? Ese todo debe ser entre comillas, porque no es todo, ya lo hemos explicado. ¿Cómo explicar que, por ejemplo, aquel magnate del siglo pasado llamado Aristóteles Onassis, algunos lo recordarán, era un hombre de los más ricos del mundo en ese tiempo? Tuvo una hija, solo una hija. Bueno, tuvo un hijo que murió, pero luego quedó de heredera universal una hija. Heredó, hermanos, no recuerdo la cantidad. Tony, tú que te gusta la historia, ¿te acuerdas la cantidad? Más o menos de cuánto heredó. Yo nomás me acuerdo que eran miles y miles de millones de dólares, propiedades por todo el mundo. Impresionante. Llegó a ser la heredera más joven, más rica del mundo. Esta joven mujer terminó suicidándose, hermanos, allá en Buenos Aires, Argentina. A ver, que alguien me explique, como dicen por ahí. ¿Cómo alguien que teniendo todo, que todos decimos que lo tenía todo y era feliz, si hubiera sido feliz, ¿por qué se suicidó? Dejó su cartita póstuma y sus comentarios antes de morir, que era la persona más vacía del mundo, que nada le daba satisfacción, que era totalmente infeliz,
que ni el amor, teniendo con tanto dinero, se le acercaban los hombres, pero ella sabía que no era por amor, que era por interés. Mi vida no tiene sentido, y se suicidó. ¿Tenía Jesús razón, sí o no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Pablo decía: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Con todo y en todo estoy enseñado. Así como para tener abundancia o tener escasez. Fíjate, escúchame bien. La condición interna del corazón de Pablo nunca fue movida por la situación externa de abundancia. Ya me olvido de Dios. No, él seguía contento. Sé tener abundancia, sé tener escasez. La escasez tampoco le movió su estado interno. ¿Por qué? Porque estaba lleno del pensamiento de Jesús. He aprendido a contentarme, dijo, cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. Este es algo muy desconocido el día de hoy por muchos cristianos. Y más cuando en muchos púlpitos se predica de que Jesús vino a morir en la cruz para hacerte rico. Hazme favor. No hay mensaje más torcido que ese. A eso no vino Jesús, hermano. Tampoco vino a repartir herencias, ni a arreglar los asuntos de pleitos por dinero. Él vino a arreglar corazones para que no se condenaran en el infierno. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A eso vino el Señor. Fíjate, Lucas 12:15 en la versión en lenguaje actual lo dice de esta manera: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Otra versión en lenguaje sencillo del mismo texto dice: no vivan siempre deseando tener más y más. No, ese es el pensamiento de Jesús respecto al dinero. No vivan así. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Me gusta esa versión también. Tan importante era el tema del dinero que produce codicia en algunos, que Jesús continuó con su enseñanza en este capítulo. No termina allí. Sigue en el versículo 16 del mismo capítulo. Todo empezó con aquel que le dijo: Señor, hazle que parta la herencia conmigo. Y de ahí se desarrolla todo esto. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: también le refirió una parábola, un ejemplo natural para ilustrar algo espiritual, donde involucró también el dinero. Le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Escuchen bien, quiero subrayar lo siguiente: Jesús no está condenando que el negocio, el terreno de un hombre que es rico siga produciendo mucho. Eso no está en la mente de Jesús. Entiéndanlo, por favor. ¿Por qué? Porque ese no es el problema. Por ejemplo, Abraham era muy rico y es el padre de la fe. Dice la Biblia que tenía un montón de ganado. Era riquísimo Abraham. Tenía miles de cabezas de ganado y de cabras. Muy rico el hombre. Tenía un sobrino, ¿se acuerdan cómo se llamaba el sobrino? Lot, que también era muy rico. Y un día Abraham vio un problema que se estaba suscitando allí. Le dijo: oye, sobrino, ven para acá. Yo me imagino la escena así como que le pasó el brazo en el hombro, ¿no? Oye, sobrino, mira Lot, ¿ya te diste cuenta que se están peleando mis pastores con tus pastores? O sea, de sus rebaños, de sus ganados. ¿Ya te diste cuenta que se están peleando entre sí?
Y Lot diciendo, sí, ya me di cuenta, como que no va. Pues no, ¿cómo? Somos familia, no deberíamos estarnos peleando. Porque tenían tanto que abarcaban mucha tierra, que producía el pasto para que alimentaba, y pues los pastores, por hacer bien su trabajo, se peleaban. Entonces Abraham muestra una generosidad espectacular, diría yo, porque todo eso Dios le había dado a él. Y le dice, mira, sobrino, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar a escoger a donde quiera que tú vayas. Si tú te vas para allá, yo me voy para allá, con tal de estar en paz y que la familia no se rompa. Yo no me voy a pelear por dinero. Y si tú te vas para allá, pues yo me voy para allá. Y dice la Biblia que Lot miró la tierra más bonita, la más buena, y se quedó viendo y le dijo, tío, pues me gusta esa, ándale, te la regalo, vete. Y se fue. Guardó la unidad, guardó la armonía, no se pelearon, pero lo que subrayo en esta historia que acabo de mencionar de Abraham es que era muy rico. Ese no es el problema. Vuelvo a la parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuál era el problema? Lo que Jesús condenaba, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí. No compartió su pensamiento ni sus planes con Dios, sino se hablaba él mismo, se creía muy fifí. No sé. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No está pidiendo un consejo, está hablando con él mismo. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Yo quiero que de aquí en adelante ustedes vayan contando las veces que él dice, mis frutos, mi heredad, mi tierra, mis ganados, mis. Pero ¿cuántos saben que no somos dueños? ¿Qué somos? Administradores. Neciamente se creía dueño, pero no era dueño. Nadie es dueño de lo que tiene, porque nadie se lleva nada de lo que tiene. Y le dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Nadie me puede tener. Soy un hombre rico, tengo poder, porque el dinero es poder. Todos se inclinan hacia mí, me hacen pleitesía porque soy el rico. Y esto voy a hacer, dice. Derribaré mis graneros. ¿Cuántas veces lleva ya? 2. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Dios no está en contra de que tu negocio crezca o tu trabajo prospere. No, ese no es el asunto. El asunto es que no involucres a Dios, lo hagas a un lado y te centres solo en lo material. Ese es el problema y lo que el Señor está aquí reprochando y rechazando. Dice, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Cuántas veces lleva ya? 4. Y luego dice el versículo 19, y diré a mi alma, ni siquiera nuestra alma es nuestra. Porque cuando un ser humano muere, el alma sale y vuela, se va. Ni siquiera eso es nuestro. Pero este hombre dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes. O sea, yo tengo muchos bienes guardados para muchos años. Repósate tranquilo, porque el dinero me da seguridad. Ya tengo mi futuro asegurado. Come, dice, bebe, regocíjate. Pero luego interviene Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer en la vida de nosotros con su pensamiento? Pero Dios le dijo, necio. Una traducción dice tonto, otra dice un poco más fuerte, que me la reservo porque suena fuerte, pero sí es lícita, está en el diccionario, pero ahí la dejamos, ya nomás se la imaginan. Necio, tonto, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Acaso tienes el cerebro en los pies? ¿No alcanzas, tan ciego estás que no alcanzas a pensar y darle el valor que tienen realmente las cosas en relación con Dios y lo eterno? ¿Eres tan necio, hombre?
Necio, le dice Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, esta noche te vas a morir. Pregunta, ¿quién de ustedes tiene su vida asegurada para mañana? ¿Quién dice yo? Aquí hay puros sensatos. ¿Quién tiene la vida comprada? Ahora, ¿cuántos que son ricos darían todo lo que tienen por vivir otros 50 años? Eso es imposible. No se puede comprar la vida, que es más valiosa que el dinero. No tiene comparación. Y ese es el pensamiento de Jesús, y ese es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Sigo leyendo. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has acumulado, lo que has guardado, nunca te fijaste en el pobre ni en el necesitado. Todo lo acumulaste para ti, pero hoy te vas a morir. Y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Y miren lo que dijo Jesús. Así como ese necio, es el que hace tesoro para sí, que solo piensa en lo terrenal, en los bienes que creen que le dan seguridad y valor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo se es rico para con Dios? Haciendo obras de benevolencia, manifestando la obra de Dios que Él hace en nosotros cuando nos hace nuevas criaturas, y ocupándonos en ser buenas mujeres, buenos hombres, buenos trabajadores, dándole gloria a Dios. Y Dios bendice la obra de tus manos. Eso es lo que dice la Biblia, que Él te da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Él no está en contra de eso, está en contra de la actitud que tengamos hacia ellas, que nos pueden hacer terminar en el infierno. Déjenme contarles una historia de un hombre joven, muy ambicioso, por cierto, y un hombre anciano, ya con muchas canas, pero sabio. Un hombre que conocía por experiencia la vida. El joven le dijo a este anciano: ¿sabes qué, anciano? Me voy a preparar para obtener una buena profesión. El anciano le respondió: oh, muy bien, está bien. Y le dice el anciano: ¿y luego? El joven le responde: bueno, voy a poner un negocio. Oh, está bien, lo trabajas con ganas, ¿eh? No, sí, un negocio. Y el anciano le pregunta: ¿y luego? El joven le responde: bueno, haré una fortuna. Y el anciano le pregunta: ¿y luego? Bueno, dice el joven, supongo que me iré haciendo viejo. Supongo que me voy a retirar, pero voy a vivir de mis rentas. Y el anciano sabio le vuelve a hacer la misma pregunta: ¿y luego? Y el joven responde: bueno, supongo que algún día llegará lo inevitable y moriré. Y el anciano le dice: sí. ¿Y luego? Híjole, qué pregunta tan inquietante. Y luego, escúchenme bien, el que no quiere acordarse de que hay otra vida después de esta vida, se olvida de Dios en esta vida y se enfoca solo en la obtención de dinero, va a tener el despertar más horrible de toda su existencia, porque será en el infierno. Pregunta: ¿será importante el pensamiento de Jesús respecto al dinero? ¿Qué historias, hermano? ¿Qué manera de enseñar al respecto y de ubicarnos? Ahora, ahí no termina todo el discurso, que es bastante largo en este pasaje, que ocupa casi todo el capítulo 12 de Lucas, porque termina con uno de los pasajes más conocidos por los cristianos. Lo voy a leer y usted inmediatamente lo va a identificar. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, y aquí viene la enseñanza de Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no están tan preocupados, en otras palabras,
por las cosas de esta vida, las cosas que las necesitan, pero no es lo más importante. Hay algo más importante. No se afanen por vuestra vida, qué van a comer, ni por el cuerpo, qué van a vestir. O sea, vale más la vida y vale más el cuerpo que la comida y el vestido, o las cosas materiales. La vida es más que la comida, vale más que la comida, y el cuerpo vale más que el vestido. Y luego les pone una escena cotidiana. Miren los cuervos. Mateo dice, miren las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Es más, en sus plumas no tienen bolsas, más que el canguro, para cargar ahí a su... y algún otro animalito por ahí. Pero dice, ellas no tienen ni granero, y Dios las alimenta. Y les hace una pregunta muy interesante. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? La respuesta es, sí. Bueno, entonces, pero la vida, como vale más que las cosas de este mundo, no, tengan cuidado de que no vayan a perder lo más valioso que es su vida por la obtención, y que hasta se pelean y hasta matan y roban, mienten, defraudan por dinero, con el cual van a comprar comida y vestido. No, dice Jesús. Ustedes valen más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? ¿Quién? En Mateo dice, cada día trae su propio afán. Trabaja lo que tienes que trabajar, pero no tanto que te olvides de la familia. No tanto que te olvides aún de tu relación con Dios. Porque hay quienes llegan a trabajar hasta 20 horas al día. Ocuparon todas sus fuerzas en su trabajo para tener, dicen ellos, para darles lo mejor a su familia. Pero ¿qué es más valioso? ¿El iPad que le das al muchachito, al hijito, que vale entre 10,000 a 15,000 pesos? ¿O el contacto tuyo con él? No sé si los que fuimos de la pasada generación, que jugamos con canicas, ¿a cuántos les tocó esa etapa? Que jugábamos al Shanghái, ¿se acuerdan de ese juego? Bueno, Toño se acuerda de todos esos juegos. Tiene mejor memoria, no porque esté un año más grande que yo. Pero los niños de hoy tienen un montón de cosas que hoy dicen los psicólogos que muchos padres de familia están perdiendo a sus hijos en sus propias casas con el iPad en la mano. Ya no los haces correr, ya no los haces jugar con el perro. Fíjense cómo han cambiado todas las cosas. Y nosotros los padres trabajamos un montón para darles lo que nosotros no tuvimos. Pero ¿cuántos fueron felices en su niñez? Yo me apunto, y no había ni iPad. Hoy ve a los niños y todos con su iPad. Y van a los restaurantes, véanlo en los restaurantes, y los chiquillos todos con su iPad. Ya no hablan, no, terrible, hermano. ¿Y quién les compra todo eso? Papá, para que vivan bien mis hijos. Fíjense cómo hemos cambiado los valores. Pero Jesús termina diciendo, considera los lirios cómo crecen, no trabajan. Versículo 27, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, ¿nos falta fe en Dios? Eso es lo que nos hace falta. Más confianza en Dios. Por eso vamos en la búsqueda, en la persecución de las cosas materiales, porque asumimos y le damos un poder que no tiene, de una aparente seguridad, la cual no existe. No sé cuántos supieron que anda un huracán por acá, por la Florida y todo eso acá en la parte de Estados Unidos. Miren, tengo muchos conocidos allá, y platicando con algunos, dicen, mira, la gente, ay, mi casa,
Ayer vi un programa de huracanes, puras escenas reales. Es más, no estaba ni narrado. No sé si alguno de ustedes lo vieron en History Channel. Bueno, ¿qué me sorprendió ver en esas escenas de huracanes pasados? Que acumulan los 2 o 3 últimos, de los más fuertes, más de 6,000 víctimas. ¿Saben cuál fue una característica? La gente queriendo salvar sus posesiones. Y la policía con megáfonos, todos vayan a los refugios. No, yo no, mi carro, my car. Mi casa. Ay, y los vientazos y adiós. Cuando vas en un avión, siempre te dicen, en una emergencia, deje todo. ¿Sí o no? Los que han subido en un avión, deje todo. Pero más o menos me imagino lo que piensa la gente. Dice, no, es que aquí traigo una buena cantidad. No, yo me la llevo, a ver cómo le hago. Y luego los que están en las puertas de emergencia dicen, o sea, no puedes poner nada porque súbalo. Y luego tú que lo suba, no puede estar ahí porque en una emergencia se tropieza la gente. Pero es que son mis joyas. Pues va a tener que dejar la señora si se quiere salvar. Fíjate, hasta las cosas cotidianas nos dan lecciones, pero pocos las entienden. Pero debo terminar. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Me faltó un versículo en el 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas buscan las gentes del mundo. Otra versión dice, estas cosas las buscan con mucho afán los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, comida, vestido, un techo. Dice, ustedes, lo que yo quiero que ustedes hagan es que en lugar de buscar el dinero con tanto afán, yo tengo cuidado de ustedes. En otras palabras, diciendo Jesús, lo que ustedes tienen que hacer es buscar. Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Las cosas de Dios, la paz de Dios, lo eterno. Ustedes busquen el reino de Dios, porque todas las demás cosas por las que todos se matan y se pelean, yo se las voy a añadir. No me voy a olvidar de ustedes. Hermanos, ese es el extraordinario pensamiento de Jesús sobre el dinero. Espero hayan aprendido algo. Yo sí. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y vamos a agradecerle al Señor, pedirle sabiduría. Señor, agradecemos que tu palabra, que es tu pensamiento plasmado en la Biblia, en las Escrituras, nos dirijan, nos enseñen, nos exhorten, nos den las advertencias, las alertas, no del dinero en sí mismo como tal, sino de la actitud que podamos tener hacia él. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque no viniste a este mundo a tratar problemas de dinero como herencias y esas cosas, sino realmente viniste a salvarnos de esos afanes y de esas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción. Gracias te damos, Señor, porque tu pensamiento es muy claro y queremos ajustarnos a esos pensamientos. Que cuando demos, no hagamos aspavientos buscando el aplauso de los demás, sino que todo quede en secreto. Y tú dices, Señor, tú mismo, palabras tuyas, Jesús, dijiste que el Padre que ve en lo secreto que hacemos cuando damos, tú lo vas a recompensar. Aún como recompensaste de esa manera tan especial en la vida de Cornelio, que te acordaste, o como aquel trato de aquel joven que te pidió que partieras la herencia.
que no logró desviarte de tu propósito. Y de ahí, Señor Jesús, desarrollaste todo tu pensamiento. Cuídense de la avaricia. No sean como ese hombre necio que pensó que iba a ser eterno, que nunca iba a morir, y que todo lo que acumuló, ¿de quién sería? No, ustedes no. Gracias te damos, Señor, por esa palabra que nos ubica, que nos enseña y nos hace madurar y ponerle el verdadero valor de las cosas de este mundo que son pasajeros comparadas con lo eterno. En el nombre de Jesucristo te agradecemos mucho, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.